Pueden tomar asiento, por favor. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno, qué bueno por el clima el día de hoy, un poco de relivio. Bueno, vamos a buscar Lucas capítulo 4, por favor, versículo 31. Estamos hablando de Jesús y los demonios, qué alegre, ¿no? Bueno, hablar de Jesús sí es muy alegre, pero eso de hablar de los demonios, ¿qué tenemos que decir? Mi estilo de predicación es tomar un libro de la Biblia, una porción larga quizá, y entonces seguir cada parte de este libro, de esta porción, y así no puedo pasar por alto pasajes como este. O sea, tengo que tratar con todo lo que dice la Biblia y no simplemente escoger algunas cosas, porque todos nosotros como seres humanos tenemos temas favoritos, intereses especiales, etc. Y la tendencia humana es escoger cosas y buscar apoyo en la Biblia en vez de decir, bueno, aquí tenemos la Biblia, vamos a aprender la Biblia. Y entonces palabra por palabra y capítulo por capítulo y libro por libro, aprender lo que de verdad dice. Así que llegamos a uno de esos pasajes que no quisiera predicar, pero aquí estamos. Vamos a ver lo que dice comenzando en el versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder mando los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Demonios. Seamos honestos. La Biblia habla de ellos. Y bastante. Es necesario que comprendamos lo que esto significa, pero muy especialmente de una perspectiva bíblica y no simplemente imaginándonos algunas cosas. El teólogo Clinton Arnold dijo que si un siervo de Cristo procuraba evitar los demonios, eso era como si un jardinero procurara evitar las malas hierbas. Es decir, es imposible. Hay cosas buenas y cosas malas y tenemos que entender ambas cosas. Hay dos reacciones equivocadas, creo yo. Y una es negar su existencia. Pues si creemos la Biblia, eso es un poco imposible, porque como digo, la Biblia los menciona muy de vez en cuando. Pero la otra reacción equivocada, creo yo, es obsesionarse sobre ellos y entregarse a toda clase de sensacionalismo. Y muchos lo hacen. Entonces vamos a ver si es posible evitar estos dos extremos. De modo que nos toca tratar con los demonios en esta oportunidad, aquí en Lucas capítulo 4. Sin embargo, los demonios no forman la esencia de esta enseñanza, porque hay algo más importante aún, y es simplemente el poder de Cristo. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué aparece esta historia en Lucas? Y aparece porque estamos hablando del poder que tenía Jesús sobre el mal, sobre la naturaleza y sobre el pecado. Y por causa de este milagro, Jesús se tornó famoso. El poder tras el milagro era su palabra. Jesús habló.
y los demonios obedecieron. Aún en la actualidad, la fama de Jesús se propaga únicamente por el poder de su palabra. Difundimos nosotros la fama de Jesús al comunicar su palabra a los demás. Como dijo Pablo en Romanos 1, el versículo 16, dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En realidad, este pasaje habla sobre el poder de Cristo Jesús. Poder sobre la naturaleza, sobre el mal y también sobre el pecado. ¿Qué podemos decir? De este pasaje, creo que tenemos que comenzar diciendo que Jesús era un maestro asombroso, como ningún otro. Y el punto central del ministerio de Jesús en este momento está cambiando porque se traslada de su ciudad de crianza de Nazaret a Capernaum, en el lago de Galilea. Un lago no tan grande, un lago importante, pero no es gran cosa. Pero allí, en la ribera de este lago, está la ciudad natal de Pedro, Capernaum. Y allí en esta ciudad Jesús establece su cuartel general y allí en este lugar y en sus alrededores estará hasta que llegamos al capítulo 9, cuando Jesús comienza su marcha hacia la ciudad de Jerusalén, en donde lo van a crucificar. Ahora, qué interesante porque ya estamos comenzando Lucas capítulo 10, aquí en inglés los domingos por la mañana, y nosotros aquí en este estudio estamos como a 2 años atrás, pero fíjense ustedes, tienen la oportunidad de profundizarse en el Evangelio según San Lucas. Y algún día andando por aquí alguien te va a preguntar sobre Lucas y tendrás la respuesta así nomás, ¿verdad? Y le van a preguntar, ¿y cómo lo sabes? Soy latino. ¿Verdad? O sea, es una ventaja tremenda. Ahora, como dije, el énfasis se hace en el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Versículo 31 de nuevo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Qué cosa? Este poder y autoridad provienen de su enseñanza. Y no de que Jesús fuera alguna especie de ilusionista o artista de feria. Jesús enseñaba como ningún otro y con autoridad. Lucas, el autor humano de este evangelio, es doctor en medicina, educado según la tradición científica de sus días, y no es propenso a aceptar al emocionalismo originado por la superstición. Y estas son las palabras de Lucas, después de haber investigado el asunto. Y les recuerdo que Lucas no es judío, es un gentil. Así que no se crió en la sinagoga, no es uno de ellos, se puede decir. Alguien atraído a la autoridad y poder y amor y toda la cosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos visto ya varias veces el énfasis fuerte que Lucas pone sobre lo que se llama el paralelismo, un aparato literario, digamos, estableciendo afirmaciones paralelas que se complementan, que hacen contraste o que se completan entre sí, como al narrar pares de historias de hombres y mujeres y de judíos y gentiles. Y aquí en este pasaje tenemos otro caso. Lucas procura hacer énfasis no solamente en que Jesús sanaba a personas, sino también en su enseñanza asombrosa. 2 cosas que siempre
aparecen juntas en el Evangelio de Lucas. Es decir, Lucas tiene una forma bastante sana, bastante centrada de presentar el ministerio de Jesucristo. Habla de sus milagros, habla de sus sanidades, pero a la misma vez, de igual manera, habla de su palabra, su enseñanza. ¿Por qué era Jesús un maestro tan asombroso? Aquí el texto nos dice, porque enseñaba con autoridad y poder. Y seguramente no era aburrido como la mayoría de los rabinos, seguramente de sus días, que se le pasaban citando lo dicho por otros rabinos, porque así fue el estilo en aquel entonces, que a su vez estaban citando a un montón de cosas y no hablaban mucho de las Escrituras. Pero Jesús enseñaba ungido, lleno y controlado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué tenía Jesús poder sobre los demonios? Por la misma razón. Tenía él el poder y autoridad de Dios. No tenía palabras mágicas, fórmulas ni metodologías. Y no pierda esto de vista. Porque el asunto aquí es que su poder y autoridad provenían directamente de Dios Padre. Esta escena no es como lo que se vería en la película, es decir, El Exorcista y ninguna otra película de este índole. Porque no vemos cabezas girando, cuerpos sacudiéndose con violencia mientras flotan en el aire, cosas que podemos ver en la película. Jesús sencillamente dice, cállate y sal de él, y obedecen. Ni se sugiere que la escena fuera excesivamente dramática. Si fuera de Hollywood, imagínate. Pero aquí tenemos un tipo con demonios y Jesús dice, sal. Y salen. Termina la historia. El poder y autoridad de Cristo Jesús. Y no como se ve a veces en algunas iglesias y reuniones y campañas y todo eso. Y no estoy criticando ni juzgando, simplemente diciendo qué interesante. Comparando estas cosas con las cosas que podemos ver en la Biblia. Y me podrían preguntar, y pastor, ¿a usted le ha tocado tratar con demonios? Sí. En ocasiones muy contadas, sí. ¿Y pastor, no quiere decirnos algo más sobre estos casos? No. Lo que quiero hacer es hablarles de lo que la Biblia dice. Y lo que podemos aprender de la Biblia es que los demonios son reales. Son reales. Y según la perspectiva bíblica del mundo, el universo consiste de lo natural y lo sobrenatural. Existe un mundo natural, material, que examinamos por medio de la ciencia, la experiencia y nuestros sentidos. Pero igualmente existe un elemento sobrenatural que por su definición está más allá de lo natural, más allá de lo que normalmente vemos, experimentamos y comprendemos. Por eso es sobrenatural. No dice que no es real, dice que es sobrenatural, más allá de lo natural. Este mundo existe. Y aunque la Biblia habla en varias ocasiones acerca de poderes como demonios y ángeles y todo esto, la verdad es, la Biblia no nos da mucha información. Libros enteros se escriben sobre estas cosas, pero la gran mayoría de lo que se dice
son inventos humanos, observaciones, experiencias, etc., porque honestamente lo que podemos aprender de la Biblia es que son reales. Algunas veces se les llama diablos. Son espíritus, son seres espirituales que componen fuerzas malignas en este mundo. Y la verdad es que no entendemos mucho en cuanto a su función y cómo operan, pero sí sabemos que existen. Posiblemente algunos hemos escuchado hoy de la niña de 10 años en Springfield, a quien un tipo mató horriblemente el día de ayer. Y pensamos nosotros a veces, ¿y cómo es posible? Hay mal en este mundo. Y pastor está diciendo que aquel tipo fue poseído por el demonio, ¿quién sabe? Honestamente no sé. Y francamente no me interesa. Lo que sé es que hay mal en este mundo. Y por eso vino el Señor Jesucristo. Hay mucho que no sabemos acerca de ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia no está obsesionada con los demonios. Y nosotros tampoco debiéramos estarlo. Y cuando alguien llega a esta obsesión, cuidado, tenemos un problema. El diablo, de lo que sabemos de la Biblia, era el ser angélico de más alto rango en el universo. Lo que se llama aquí en la Biblia el querubín grande, antes que decidiera rebelarse contra Dios a causa de su pecado de orgullo. Y eso sabemos de Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Básicamente eso. Y todo esto, mucho simbolismo. O sea, no podemos aprender mucho, pero podemos aprender lo suficiente. Hay un diablo. Un diablo que antes era un ser creado por el mismo Dios. Un querubín ungido que por su pecado cayó. La mayoría de los demonios, por no decir que todos, probablemente eran ángeles que igualmente cayeron en pecado. Pero aún diciendo esto, el origen y la naturaleza de los demonios permanecen sin descripción en la Biblia. Y por eso digo, no sabemos mucho. Hay muchas teorías, muchas ideas. Yo tengo las mías también. De vez en cuando compartimos esas ideas y dentro de poco estamos hablando de ideas y teorías como si fueran doctrinas. No hay nada malo en cuanto a hablar y tener ideas, opiniones, etc. Pero lo que pasa, muchas veces estas cosas llegan a tomar el lugar de pura enseñanza de la Biblia. Y la pura verdad es que la Biblia no dice mucho. Por la curiosidad que tenemos a veces nos motiva a pensar y estudiar y qué tal esto, qué el otro, y buscando tras cada versículo alguna cosa secreta que no está. Los demonios, qué interesante que aquí en este pasaje tienen una opinión elevada y bíblica de Jesucristo. Veamos otra vez versículo 34. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Un poco más adelante, en el versículo 41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Los demonios saben muy bien quién es. Hay personas hasta el día de hoy que no lo saben. Ellos saben.
y además le obedecen mejor que el 90% de los creyentes de esta iglesia. Él habla, obedecen, y nosotros decimos, voy a orar un poco más, como para decir no quiero. Pero ellos le obedecen. Otra cosa importante, hay un número limitado de demonios. Y sus poderes son poderes muy impresionantes, pero limitados. Limitados. El diablo también tiene un poder asombroso, pero limitado. Dios puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, porque Dios es omnipresente. El diablo no es Dios. El diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar aquí y en San Francisco a la misma vez. Pero le culpamos de todo, ¿no? El diablo me lo dijo, el diablo me lo hizo. Y hablamos del diablo como si estuviera a nuestro lado todos los días, las 24 horas. Decir la verdad. El diablo no tendría mucho interés en ninguno de nosotros. Si el diablo está pensando de una forma estratégica, el diablo está pensando en personas que de veras tienen influencia. Y la mayoría de nosotros, ¿por qué le vamos a llamar la atención? Ahora, tiene sus demonios por todos lados y todo eso, pero tampoco son omnipresentes. Y sus poderes son limitados. Es decir, y esto es muy importante, el concepto de Dios y el diablo que encontramos en la Biblia no es como el dualismo que enseñaron los griegos. Es decir, los griegos decían que existen dos poderes eternos, un poder malo, un poder bueno. No, no es la enseñanza de la Biblia. No es como el yin y el yang. No es como bien y mal. Hay Dios, un solo Dios. Como Él no hay otro. Y una de sus criaturas, el arcángel de más alto rango, se levantó en su orgullo, su arrogancia, y se cayó. Y por alguna razón, Dios le ha dado cierta libertad en este mundo antes de su juicio final. A lo mejor para que tuviéramos nosotros la oportunidad para escoger, o Él o Dios. Él, el diablo o Dios. Porque escoger sin opciones no es escoger. Decir que tenemos libertad para escoger y no hay nada que escoger, pues no es escoger, no es libertad. Así que el Señor tiene alguna razón. Y como digo, la mayoría de nosotros no tenemos que temer que seremos atacados de modo personal por el diablo. Porque es el diablo, no es Dios. No es que hay un Dios bueno y un Dios malo. No, hay un solo Dios, punto. Aún los demonios están limitados en poder, en número. Es muy peligroso comenzar a culparles a los demonios, al diablo, de cada cosa en nuestras vidas. Hay ataques espirituales, ciertamente. Honestamente, la mayoría de los problemas que tenemos son a causa de nuestras malas decisiones y pecado y orgullo y toda la cosa. Es muy conveniente decir que el diablo me tentó, que los demonios que me hablaron, que... Pero sin embargo, los demonios son reales y el diablo también. Y los creyentes siempre debemos estar conscientes de la posibilidad de vernos afectados por la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, todos seguramente conocen este pasaje, Efesios 6, 12 al 16, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero aún este pasaje, fíjense, el énfasis no se hace sobre orar como de un rito cada mañana. Señor, esta mañana me pongo esto que el otro. No es eso, es enseñarnos que hay una guerra espiritual. Y como digo, la Biblia no nos da mucha información. Si fuera necesario tener esta información, Dios con mucho gusto se nos proporciona la información. Si alguien está trabajando en un banco, ¿cómo es que él puede detectar la diferencia entre un billete real y otro que no lo es? Por conocer también los billetes reales. Algo malo. Eso no siente. ¿Qué pasa? Lo mismo. En la Biblia el énfasis se pone sobre conocer a Dios, entender su palabra, no aprender todos los detallitos del enemigo, del diablo, de los demonios, que esto, que las tácticas, no. Es entender quién es Él y que Él tiene la autoridad, para que cuando algo sucede decimos, ¿qué es eso? Sinceramente no entiendo lo que acaba de pasar. Entonces, ¿qué hago? Voy a acudir a Él, a Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Pero nosotros queremos el control, queremos todo en nuestras manos, queremos toda la información, queremos explicarlo todo, pero no es lo que el Señor nos ha dado. Entonces, de todo lo que estamos viendo aquí en Lucas capítulo 4, ¿cuáles son los principios prácticos que podemos nosotros llevarlos a casa y utilizarlos? Primero, el énfasis renovado que vemos hoy en día sobre la espiritualidad tiene su lado bueno y su lado malo. Porque es cierto, hay muchas personas hoy en día que tienen interés en las cosas espirituales. Fantástico. Cuidado. Porque hay muchos espíritus en el mundo y tan solo uno es santo. Y por eso 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que cuando estoy escuchando en algunos lugares, algunas iglesias, algunos grupos de creyentes, todo el énfasis sobre el espíritu, esto, que el otro, cuidado. Un solo espíritu es santo. ¿Y los demás? No. Cuidado. Segunda lección: el ámbito sobrenatural sí existe. Sí existe. ¿Le parece que la actividad demoníaca solo se manifiesta entre los pueblos que son menos civilizados? Qué interesante que muchas veces cuando vamos a los Estados Unidos, vamos a Europa, pero vamos a, por ejemplo, África o la India. Por todos lados hay cosas raras. ¿Qué pasa aquí? ¿No será acaso que en nuestra cultura hemos negado tan intensamente todo lo que está más allá de nuestra lógica y nuestra razón, que le hemos facilitado la tarea al enemigo? Porque hay muchas culturas, muchos pueblos en el mundo que son mucho más sensibles a las cosas espirituales, las cosas sobrenaturales, que nosotros aquí que vivimos en el occidente. El diablo sabe lo que tiene que hacer.
Y si un pueblo es muy sensible, el diablo dice, bueno, yo sé cómo llegarles. Y si un pueblo muy intelectual y todo, el diablo dice, yo sé cómo llegarles a ellos también. La negación de lo sobrenatural y de cosas como el diablo y los demonios frecuentemente viene acompañada de una fe que es puramente intelectual. Cuidado. Y que tiene dificultades para escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí está la cosa. Si siempre estamos enfocando los demonios y el diablo y todo esto, posiblemente no vamos a reconocer también la voz de Dios dentro de nosotros. Y cuando estamos negando casi cualquier cosa sobrenatural y decimos, no, solamente por la Biblia, que puramente la letra, y negamos la posibilidad de que Dios de vez en cuando tiene la capacidad para hablarnos de formas que no las entendemos, Él puede hacerlo, porque Él es Dios. Ha habido casos en mi vida y seguramente en la tuya que Dios nos habla de alguna forma. Seguramente en aquel entonces, en esa época, cuando ibas llegando a la fe, y sin duda Dios estaba trabajando en tu vida mucho antes de poner tu fe en Cristo Jesús, a través de personas, libros, películas, qué sé yo, programas de televisión, radio. Dios estaba trabajando. Pero cuando llegaste por fin a depositar tu fe en Cristo Jesús, ¿fue algo puramente intelectual? ¿O ahí estaba el Espíritu Santo silbándote, diciendo, oye, mira, Dios te ama, esto sí es cierto? Esa voz, no audible, pero esa voz que está dentro de uno, la voz del Señor. Hay muchas personas en esta iglesia que en sus días de inconversas estaban estas personas andando y ocupándose en los quehaceres de este mundo cotidiano, y de repente Dios les habla. Y por esa voz interna y con la Biblia, con la predicación, la enseñanza, testimonio de amigos o eventos, circunstancias, qué sé yo, llegan a la fe. El peligro es que después vamos en una de dos direcciones. O vamos por un lado muy sensacional y estamos buscando demonios tras cada silla, cada árbol, cada planta, cada roca. O por el otro lado, llegamos a un cristianismo tan intelectual que negamos la posibilidad de que Dios nos hable como Él quiera. De nuevo, vacilamos entre dos extremos casi siempre, en vez de quedarnos aquí con lo que la Biblia claramente nos enseña. Así que tenemos que reconocer la existencia del mal personificado en seres espirituales tales como Satanás y los demonios. Pero también tenemos que reconocer que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él nos habla de vez en cuando de maneras inaudibles. Creer en lo sobrenatural no significa que seamos raros ni que estemos locos. Puede ser que seamos más bíblicos y que seamos más como Jesús. Ahora, otra lección muy sencilla y muy importante. La tercera lección: cuanto mayor valor estratégico tengan nuestras vidas, tanto mayor será la posibilidad de que experimentemos ataques y actividades demoníacas. Si la única cosa que uno hace es decir que es un seguidor de Cristo Jesús y de vez en cuando llega a la iglesia para escuchar, nunca levanta un dedito para hacer nada, nunca comparte la fe, no estudia la Biblia, la única vez que ora es en momento de gran emergencia,
y dice, oh, el diablo me está atacando. El diablo ni le importa que existes. ¿Para qué preocuparse el diablo? Ni un demonio. ¿Para qué perder el tiempo con alguien que no cuenta para nada? Pero cuando alguien de veras quiere servirle al Señor y ser usado, cuidado. Esto sí llama la atención. Número 4, y esto lo hemos dicho varias veces esta noche, Jesús tiene toda la potestad y autoridad. Es lo que vemos manifestado aquí. Y es lo que Jesús menciona de manera explícita en lo que llamamos la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta autoridad, este poder, nos ha sido delegados por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Juan 20, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué tremendo, qué responsabilidad. Número 5, las fuerzas demoníacas laboran dentro y fuera de la asamblea de los creyentes. Escuchen versículo 33 aquí en Lucas 4, 33. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. ¿Dónde estaba? ¿En el nightclub? No, estaba en la sinagoga. Estaba en la sinagoga. El argumento es grande sobre si un creyente puede ser poseído por un demonio. De nuevo, libros se escriben, mucho debate sobre quiénes pueden y no pueden ser víctimas de la posesión demoníaca. Y el argumento que se presenta es que no es posible ser lleno del Espíritu Santo y poseído por un demonio al mismo tiempo. Y sabemos que todos los creyentes tenemos el Espíritu de Dios, pero también la Biblia enseña que no todos somos llenos, es decir, controlados por el Espíritu de Dios. Una cosa es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, otra cosa es ser controlado por Él. Esto es lo que es ser lleno del Espíritu Santo, no es tener más o menos de Él. Porque el Espíritu Santo no es como gasolina, no es combustible. El Espíritu Santo es una persona, es Dios. O lo tenemos o no lo tenemos. Entonces el asunto es si somos controlados o no por Él. Tal vez resulte más claro hablar de quién es ser influenciados o controlados por demonios. Y ahí la respuesta tendría que ser todos. Quizá mejor ni hablar de posesión demoníaca, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo vas a definir? Pero tenemos el ejemplo de Pedro, poco después de confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Poco después Jesús le habla directamente a él, diciendo, Satanás, quítate de mí. Satanás, le dice a Pedro. Ahora, ¿qué pasa? De nuevo, el diablo puede estar en un solo lugar. Y si Jesús anda en este mundo, probablemente ¿dónde va a estar Satanás? ¿Hablando conmigo? No. Va a estar donde Jesús. Y entonces en este caso, ¿qué pasa? ¿Pedro es controlado por el Espíritu Santo o por el diablo? Por el diablo.
¿Cree? Sí, cree. Qué interesante. Quizá la mejor política sería no dejar las puertas y ventanas de tu casa abiertas. Si no quieres que el ladrón entre. Y no participar de cosas que sabemos que son bíblicamente incorrectas. Y no me refiero a normas y reglas como el legalismo, sino estoy hablando de lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, no dejarnos ser controlados por las bebidas, las drogas, el sexo, etc. Pagar las cuentas. Actúe de una manera justa. Decir la verdad. No ser libertino con el sexo. Porque si nosotros estamos participando en todo esto, estamos dejando las puertas abiertas para cualquier cosa. La mejor táctica para la guerra espiritual es una vida disciplinada, bíblica y santa. Y para vivir esta vida, no tenemos que entender tanto sobre el diablo ni los demonios, porque entendemos quién tiene el poder y la autoridad. Solo eso necesito saber. Y número 6, y por fin, Satanás y los demonios no son nuestros únicos enemigos. Tenemos otros enemigos. En Efesios capítulo 2, los versículos 1 y 2, habla de 3 enemigos que tenemos. El mundo, la carne, es decir, nuestra naturaleza humana, pecaminosa, y el diablo. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo, la carne, el diablo. Los demonios son reales, pero representan solo una parte de nuestras luchas. Y si somos controlados por el mundo y la carne, no representamos ninguna amenaza para los demonios. Y por lo tanto, cuando a cada rato estamos hablando de demonios y el diablo y todo esto, pura fantasía. Pura fantasía. Es el mundo, es nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Puede ser algo demoníaco? Claro que sí, es real. Pero si uno ya controlado, dominado por el mundo y la carne, no tenemos que preocuparnos por este tercer enemigo, porque sus fuerzas son limitadas y su presencia también. Cuando nos derrotamos a nosotros mismos, porque estamos permitiendo que la carne y el sistema mundial nos controlen, entonces poco tendremos que preocuparnos por la guerra espiritual, porque ya estamos fuera de combate. Ya somos víctimas y no héroes. Me imagino que la pregunta para nosotros esta noche sería si hemos difundido la fama de Jesús con las personas a su alrededor por la manera en que la potestad y la autoridad del Señor se manifiestan en nuestras vidas. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Si el mundo en nuestro alrededor puede ver en nosotros el poder y autoridad de Dios, y si nosotros nos hemos sometido a este poder, ahí tenemos la clave. Así que es importante creer en los demonios y creer en el diablo. Pero si primero creemos en Dios, no es necesario tener miedo. Respeto,
Vigilancia, claro, claro que sí. Pero en cualquier ataque, sabemos en dónde está el poder y la autoridad. ¿Tenemos que sufrir de vez en cuando? Claro. ¿Vamos a ser atacados de vez en cuando? Por supuesto. Pero mientras tanto sabemos quién tiene el poder y la autoridad, estamos bien. Como Job. ¿Qué podemos decir de Job? Todo lo perdió. Atacado por el mismo diablo. Y Job rehusaba dejar su fe en Dios. Vino sus 3 amigos miserables y atacándole, queriendo que confesara algún pecado que no existe. Y Job rehusaba confesar algún pecado imaginario. Pero tampoco dejó su fe en Dios. Esta es la lección para nosotros. Confiar en el poder de Dios y no tener miedo a los poderes del diablo. Padre Santo, gracias te damos por esta confianza. La confianza de entender que tú tienes todo poder y autoridad. Señor, quiero vivir una vida de propósito y significado a tal grado que sea un blanco para el diablo. No quiero, Señor, ser nada más una persona fuera del combate, por vencido por el mundo y mi propia carne. Al contrario, Señor, enséñanos a vivir victoriosamente en el poder tuyo y para tu misión, para tu gloria, para tu honra y para tu reino, y todo eso te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.